Antes de empezar quiero mandar un saludo especial a Abraham MLP, maestro de la generosidad de Twitch. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente continuamos con nuestros queridos análisis de los episodios traídos de este cuarto capítulo de Deja tu marca, ahora con el sexto y último episodio de este lote titulado Misty consigue su Curimar, en donde tendremos curiosidades, guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4, no sin antes dar una advertencia de spoilers del sexto episodio de Deja tu marca capítulo 4, así como de los demás episodios de esta temporada, por lo que si no los has visto aún, te recomiendo que dejes de ver este video, por lo que sin más, comencemos. Iniciando con las curiosidades, la premisa de este episodio es de cierta forma una continuación del último episodio del capítulo 2, la búsqueda del dragón, ya que en aquel episodio vemos como Misty intentaba desesperadamente atrapar a Sparky, y Hitch perdía el control por buscarlo, pues aquí vemos a Misty con un Sparky en cascos y a un Hitch que ya actúa en control al no ver a Sparky. Incluso durante el primer acto de este episodio vemos muchas referencias y elementos pertenecientes al otro, por lo que en gran medida podrías ver estos dos episodios de forma seguida y entenderlos casi en su totalidad. De la misma forma, es bastante sorprendente ver la mentalidad de Sparky en este episodio, ya que aquí no muestra ninguna resistencia al ser capturado por Misty, aun cuando ya vimos que él es básicamente un Jerry imposible de agarrar, por lo que podemos asumir que todo el tiempo en el que Misty pasó con los Mindfight, Sparky le agarró cariño y confianza. Pero la verdad es una situación muy confusa, puesto que hubo veces en las que Sparky mostró desconfianza de Misty y otras en las que no, aunque bueno, no es que podamos profundizar mucho en la mentalidad de un bebé, aún en uno de caricatura. Como ya mencioné, sorprendentemente Hitch se toma la desaparición de Sparky mucho más a la ligera, pues ya tiene un antecedente de que este solo estaba escondido, o al menos es lo que cree, y por lo tanto no vemos a ese Hitch angustiado y paranoico que vimos en el capítulo pasado, al menos no al principio. Por lo mismo es que vemos que los Mindfight no tardan en revisar el armario, que fue donde encontraron a Sparky la otra vez, y a su vez cantar la canción que le compusieron, pero esta vez no funciona dado que ahora sí fue genuinamente secuestrado. Yendo al castillo de Opaline es que tenemos uno de los secretos más impresionantes en su torre, y es que aparentemente ella posee el cofre de la armonía, aquel MacGuffin de la cuarta temporada de Friendship is Magic que terminó creando el castillo de Twilight, y esto puede que no sea un mero guiño al azar, ya que ya hemos visto varios elementos en el castillo de Opaline que hacen alusión al castillo de Twilight, como los cristales colgando del techo, un cristal circular que sirve como espejo mágico, alto énfasis en tonos azules y violetas, y el hecho de que ambos castillos estén construidos a base de un árbol. Por lo que sí, banda, las probabilidades de que el castillo de Twilight sea el castillo de Opaline son aún más grandes, o al menos que estos estén construidos con los mismos elementos. Es en este punto que descubrimos que la piedra dragón es un absorbedor de magia, como uno de los tantos que ya hemos visto en la franquicia. Lo que no sabemos con certeza es si lo que absorbe es la magia de Sparky en sí o su fuego, aunque yo personalmente creo que la piedra sí absorbe el fuego de cualquier dragón, aun cuando este no sea mágico. Eso si únicamente catalogamos como mágico las capacidades del fuego de Spike y Sparky. Esto porque después de todo es una piedra asociada con los dragones. Otra duda que surge con esto es ¿por qué Opaline le da el fuego de dragón a la piedra en vez de tomarlo ella misma? Si ya vimos que ella puede absorber el fuego y es con esto que alimenta su poder. Pues bueno, puedo decir como una especulación precavida que la piedra dragón es algo así como una batería, una que se alimenta del fuego de dragón y que su uso es más provechoso para Opaline que absorber el fuego por sí misma, puesto que la piedra posee muchos más usos
usos y más sencillos de hacer con esta que el que Opaline haga todo por su cuenta. Aunque otra posibilidad es que la piedra sea solo la aspiradora, por así decirlo, del fuego de dragón, ya que Opaline no tendría forma propia de tomarlo, es decir que si Misty hubiese traído a Sparky antes de que Opaline trajese la piedra, esta no tendría forma de sacarle el fuego y solo dependería del que este expulse, pero es más probable lo segundo, dado a lo que vemos al final. Posteriormente vemos que los Mindfind hacen mención de algo muy interesante, y es que aparentemente Sparky siente un enorme interés por el árbol mágico, o sea, el árbol que los Mindfind crearon en el capítulo 2, nuevamente acentuando la idea de que Sparky es algo así como un ser sensitivo a la magia, particularmente a la de los árboles, pues como ya sabemos, ese mismo interés lo mostró con el árbol de Bridalwood, que también es un árbol mágico, así que aún tenemos un misterio de Sparky y los árboles que aún hay que descubrir. Algo que sí puede llegar a ser cuestionable del episodio es que Hitch no volvió a la personalidad del justiciero sombrío de la última vez, esto considerando que ahora sí era seguro que Sparky había sido secuestrado, pues en vez de eso solo entra en un ataque de pánico breve y posteriormente vuelve a estar tranquilo, hasta diríamos demasiado tranquilo para la situación. Puede que él realmente se sienta avergonzado por esa personalidad tan exagerada que llegó a mostrar, pero honestamente creo que es una oportunidad desperdiciada el no tenerla en esta que sí es una situación grave, al menos para ver lo hilarante que sería. Al capturar a los Mindfind vemos que Opaline conjura un hechizo bastante familiar y es el campo protector en forma de burbuja, uno que ya hemos visto previamente de parte de Shiny Narbonne y su hermana Twilight, el cual curiosamente posee el mismo tono púrpura, pero este tiene una variante de estar hecho de una capa gelatinosa en lugar de una sólida, además de tener la capacidad de limitar la magia de quienes estén dentro, básicamente la diferencia de capacidades entre dos unicornios hábiles y una alicornio experimentada. Una duda que ha surgido desde que la idea se presentó es si Opaline realmente podía darle una Curimar a Misty, o en dado caso genuinamente tenía pensado dársela. Bueno, creo que lo más certero es que no, porque ya hemos visto que una Curimar no se puede dar por un externo, tiene que sí o sí obtenerla el pony en cuestión. Pero otra cosa que hay que preguntarse es si Opaline realmente tenía la intención de dársela, cosa que realmente no hay que descartar, porque al final Opaline parece ser alguien muy confiada y que no le da la seriedad requerida a los asuntos de los que ve como inferiores, así que en un hipotético caso Opaline podría haber intentado darle su Curimar a Misty y a la mera hora se habría dado cuenta de que no podía, pero lo más seguro es que Opaline, aún sin saber esto, no habría cumplido su palabra, y viendo que Opaline ya tenía la intención de deshacerse de Sparky una vez que este fuese totalmente entrenado, no es difícil creer que haría lo mismo con Misty. La redención de Misty tiene un distintivo único sobre la gran mayoría de redenciones de la franquicia, y es que ella se redime de forma completamente voluntaria y bajo iniciativa completamente suya, cosa que generalmente no ocurre con los demás villanos, quienes se redimen bajo persuasión de las protagonistas, algo opuesto en este caso, dado a que los Mindfind se encontraban resentidos y defraudados con Misty por haberla traicionado. Hasta con eso podríamos decir que Misty tiene la reformación más orgánica hasta la fecha y que los Mindfind tienen la actitud más aterrizada ante una traición. Por si alguien se lo pregunta, la razón por la que la punta de la antorcha logró romper muy fácilmente la barrera de Opaline es porque claramente es una antorcha mágica, ya que el fuego que lleva no es un fuego normal, sino que es de color púrpura, muy seguramente para acompañar a los momentos de intensidad de Opaline. Además, aún con la llama extinta, se puede ver que la antorcha aún posee rastros de esa magia, dado que está llena de rasgos brillantes. Posteriormente, como el título en español promete, vemos cómo es que Misty por fin obtiene su Curimar, cuya obtención fue de forma ostentosa al brillar, flotar y emanar un efecto tipo transformación,
muy similar a los que llegamos a ver en la G4 con las Kyuremar Crusaders y los ponis a quienes ayudaron, a diferencia de la forma de las Mind Six, cuya obtención fue sutil y desapercibida. Así que existe la posibilidad de que haya una variante de emociones que causen una Kyuremar sutil o una ostentosa. También vemos que esa Kyuremar es una mariposa, que es curiosamente lo mismo que ella usaba como Kyuremar falsa, la cual parece simbolizar la libertad que Misty genera y siente al ya no estar a merced de Opaline y sentir que finalmente vale para algo, para ella misma, algo que también podría implicar que ese deseo de libertad se había estado manifestando desde mucho antes al estarse dibujando esa mariposa, siendo que el conocer a los Mindfang y hacer un lazo con ellos fue lo que le permitió tener esa libertad de una vez por todas. Esta marca la primera vez que vemos que Opaline se refiere a sí misma como Opaline Arcana, o sea, usando su segundo nombre o su apellido, el cual fue revelado en la mercancía casi un año antes, siendo uno de los pocos casos donde algún personaje usa de forma explícita el nombre con el que previamente apareció en la mercancía, que por cierto los personajes con dichos nombres no son pocos. En el clímax del combate de Sunny contra Opaline ocurre un efecto muy similar al clásico ataque de las guardianes de la armonía, con los ya prácticamente Mind Six uniendo sus magias para derrotar a Opaline, y es que el hecho de que Misty se haya tenido que unirse al grupo para hacer ese paso necesario puede que sea una prueba de que oficialmente el grupo está preparado para aportar unos nuevos elementos de la armonía, incluso esto implicando que Sunny se vuelva una Licornio más poderosa o hasta una real, así que habrá que esperar a capítulos posteriores para averiguar si es que veremos a estos nuevos Mind Six con gemas u otros objetos para traer la armonía definitiva a Equestria. Algo que ya se habló con anterioridad es por qué los Mindfang no se llevaron a Misty con ellos y en vez de eso prefirieron dejarla con Opaline, a lo que respondí que seguramente la idea era tenerla como su agente doble, informando de todos los planes de Opaline y averiguar cómo detenerla. Sin embargo, con el final de este episodio y con todo lo demás que hemos visto de la serie, parece ser que Misty ha decidido quedarse con los Mindfang, cosa que hace de esta decisión muy cuestionable. Como algo bastante curioso es que vemos que Misty limpia todo con rapidez, dado que ahora está usando su magia, algo que no solía usar. Esto dado que seguramente aún cree que para hacer magia era necesaria una Kyuremar, pero nosotros sabemos que no es así, pues hasta la vimos hacer magia en episodios pasados. En la última escena es en donde se nos revela que la siguiente parte del plan de Opaline es que aparentemente ella tiene la idea de usar a otros dragones, diciendo una frase muy interesante, puesto que ella menciona que los demás dragones deben estar despertando, lo que sugiere enormemente que todos los dragones han estado hibernando desde que la magia desapareció. Y esto abre paso a ver a estos confundidos, dado a que incluso pueden pensar que Equestria aún está como en la G4. Pero más importante, asegura aún más que veamos a viejos dragones conocidos como Smolder, Gabriel, Ember y por supuesto Spike. Algo que causó confusión de esto es que el supuesto dragón que vemos proyectado con el fuego de Opaline no parece realmente un dragón, sino que parece más un pony, incluso algunos señalando que es en realidad una sirena, siendo un indicativo de que estas también van a aparecer, cosa que si bien podría ser una posibilidad interesante, personalmente creo que es más un error de diseño, aunque como una especulación precavida, también es posible que se trate de un híbrido de pony y dragón, ya que recordemos que antes del colapso de Equestria llegaron a pasar varias décadas de paz en donde diversas especies convivían en Equestria, así que en una de esas se volvió común que se generaran híbridos, por lo que de ser el caso no duden que veamos híbridos ponis y dragones en algún futuro, lo que a su vez haría la existencia de los híbridos de conejos, mapaches, caracoles y hasta ratones muy turbia.
Finalmente, tal parece que Opaline usará la piedra dragón para quitarles todo el fuego a los dragones, pero otra posible opción es que ella busque controlarlos, ya que ella habla de estos como si les diera órdenes o como si fueran un ejército, por lo que es posible que veamos a la piedra dragón como una nueva versión tanto del centro del Dragon Lord como del cencerro de Grogar, un objeto mágico que se alimenta del poder de los demás para dárselo a otros y a su vez un símbolo de poder que haga automáticamente líder a quien lo posea, pero habrá que esperar a ver cómo está compuesta la jerarquía dragón en la actualidad para comprobarlo. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades de todos los episodios del capítulo 4 de Deja tu marca o un resumen del arco de Discord de los cómics de la G5, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.